¿cómo están? Oigan, les ofrecemos una enorme disculpa por parte de todo el equipo de Conta para Todos. Fíjense que tuvimos una pequeña inconveniencia en la oficina, normalmente donde tenemos el set de grabación, los que ya han tenido la oportunidad de estar en otras clases con nosotros, pues bueno, sabrán que tanto el fondo como el equipo de producción, de audio y todo lo demás es súper profesional. Pero se nos fue la luz en la oficina, entonces estoy aquí desde su casa dando la clase. Tenemos a cada uno de los del equipo distribuidos en sus casas, para poder hacer la transmisión, para no tener que cancelar la clase. No sé si en alguna parte de donde están ustedes también han estado teniendo, ay Dios, no prendí el micrófono. Ah, no, sí, ya lo prendí, perdónenme. No sé si en alguna parte de con ustedes, han estado teniendo también problemas con la electricidad. La verdad es que a nosotros es la primera vez que nos pasa así como nos pasó en la oficina. La verdad es que estuvo súper raro porque algunas partes de la oficina tenían luz, el aire acondicionado no jalaba como tenía que jalar, teníamos internet, pero no teníamos, o sea, como los focos y todo eso no prendían, entonces, pues bueno, era una cosa súper rara. Nunca nos había pasado algo así. Entonces, pues bueno, para no errarle entre que si más tarde se iba totalmente o regresaba, decidimos mejor regresarnos. Esperemos que de igual manera disfruten la clase. La mecánica va a ser exactamente la misma. Les voy a dar un repaso porque, ojo, esta clase que vamos a ver el día de hoy es sobre el subsidio al empleo. Vamos a ver, Ángel dice que lleva una semanita sin bañarse. Oh my God, Ángel, y con este calorón, esperemos que andes en Tijuana, que dicen que allá en Baja California Norte y Sur está el clima un poquito más agradable porque nosotros estamos en Guadalajara y la verdad es que en Guadalajara, ay no, nos estamos cociendo, si no por utilizar alguna otra expresión. Pero bueno, vamos avanzando. La clase va a ser de subsidio al empleo, sí. Vamos a ver la aplicación en un tema práctico. Hicimos una clase hace poquito en Contateca, en donde les explicamos también casi lo mismo que vamos a ver el día de hoy. Nada más que la diferencia es que en Contateca hicimos el desarrollo del caso práctico en la clase. Aquí por tiempos no vamos a alcanzar a ver el desarrollo, pero sí el resultado. Entonces va a ser prácticamente lo mismo. Pero antes de entrar a lo del subsidio al empleo, vamos a hacer un pequeño repaso por el tema de sueldos y salarios para que podamos hilar lo que es la clase de sueldos y salarios, de qué deriva el pago del impuesto y cómo es la nueva aplicación del subsidio al empleo. Vamos a darle una pequeña revisada al decreto. Vamos a ver la aplicación, como les digo, en el tema práctico, cómo estaba antes y cómo está ahorita, para que podamos entenderlo completamente, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas, todo lo que vaya surgiendo, hay que irlos poniendo en el chat. Es una clase en línea, yo sé que a veces con este calor y con todos los temas que pasan cuesta un poquito poner atención, pero les aseguro que la clase va a estar rápida, entendible, voy a tratar de ser lo más clara posible, ¿sale? Para todos los que no me conocen, mi nombre es Cristi Hernández y el día de hoy vamos a hablar de sueldos y salarios y el cambio que hubo en la aplicación del subsidio al empleo. Y una disculpa de antemano si escuchan por ahí un perrito, tengo 3, entonces más de alguno se va a aventar un ladrido y ahí va a ser el protagonista de la clase. Pero esperemos que nos den chance de tener la clase lo más rápido posible, ¿sale? Ok, chicos, pues bueno, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjenme, la voy a poner aquí. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre subsidio al empleo. Ya me presenté, soy Cristi Hernández y vamos empezando con la primera parte de la presentación. Ok, régimen de sueldos y salarios. Hoy contraté a una persona como colaborador en mi empresa. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? ¿Qué obligaciones adquiere también el trabajador? Esto yo creo que en algunas ocasiones nos ha pasado a nosotros como asesores, que llega nuestro cliente y nos dice, quiero contratar a un trabajador, ¿y qué hago? Entonces, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? Pues bueno, en teoría, dar de alta la obligación de retenedor ante el SAT, aperturar un registro patronal, automáticamente se inscribe en el IMSS, se inscribe en el Infonavit. El impuesto estatal, no se les olvide inscribirse al impuesto estatal, tener su sistema de nóminas o si no elaborarlos en la página del SAT, que también se puede. Recomendarle al cliente el tema de los contratos, de toda la información relacionada con eso. ¿Por qué? Porque el tema de los contratos y todo esto, de repente nos lo quieren encasillar a nosotros como contadores y pues bueno, hay que serles muy claros a nuestros clientes. Nosotros no somos contadores, entonces, perdónenme, no somos abogados. Entonces, no podríamos estar elaborando contratos a menos de que tengamos una especialidad en elaboración de contratos, porque un contrato laboral pues tiene que ser tal cual como lo dice, un contrato individualizado para el colaborador que va a empezar a trabajar en la empresa.
¿Sale? Entonces, ya después de darle esta asesoría al cliente, dices, ok, perfecto, entonces vamos viendo qué es lo que se va desarrollando a lo largo de una vida patronal, que para ello pues recae precisamente en la obligación de cómo era antes el subsidio al empleo y cómo quedó ahorita el subsidio al empleo. Nos tomó por sorpresa realmente el tema del cambio porque se publicó el 1 de mayo, la mayoría de nosotros estábamos descansando, entonces se llega el 2 de mayo y es como que, híjole, vamos viendo cómo aplica, cuáles reglas y demás. No se preocupen, estamos a tiempo porque todavía estamos dentro del primer mes en el cual se está corriendo esta obligación. Solamente hay que tener muy claro cómo es la aplicación a nivel técnico para que podamos identificar si es que los sistemas de nómina lo están aplicando correctamente, porque hay que recordar que para los sistemas de nómina también esto fue un cambio y fue nuevo, ¿sale? Entonces, no hay que perder de vista que hay que saber cómo aplicarlo para poder revisar si el sistema lo está haciendo correctamente. Las personas físicas, que son al final de cuentas los asalariados, que pagan sus impuestos en base al título cuarto, empezamos a revisar el artículo 90 y es el que nos dice que las personas físicas van a tener la obligación de pagar sus impuestos. Y de allí nos vamos hasta el artículo 94, que es donde nos habla de lo que es un ingreso por una relación de trabajo, que es los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Por qué es importante que entendamos esto, chicos? Porque si una persona no está ganando sus ingresos por el régimen de sueldos y salarios, el subsidio al empleo no le va a aplicar. ¿Sale? No va a tener el derecho a este subsidio si no reúne estas características: subordinación, remuneración y horario. ¿Sale? Para que exista una relación obrero-patronal deben de existir estas características. Si no existen, entonces tienes un ingreso, sí, hay que pagar impuestos, sí, pero no por el régimen de sueldos y salarios. Va, obviamente de esto pues también deriva la otra parte que es la obligatoriedad irrenunciable a las prestaciones de seguridad social, que en este caso pues bueno es el IMSS, el Infonavit, el Fonacot, que ya también es un tema obligatorio por parte de nuestro patrón, y obviamente las prestaciones mínimas de ley. Si tienes estas características, eres un empleado y te aplica lo siguiente que vamos a ver. ¿Sabes? Las obligaciones patronales. Obviamente un patrón adquiere obligación de efectuar retenciones, de calcular el impuesto anual que les hubiese, de los colaboradores que le hubieran prestado servicios subordinados, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban los pagos por concepto de este capítulo. Aquí aprendemos también un poquito, chicos, sobre lo que ya vimos en su momento con declaraciones anuales. Lo que le hace su patrón a los colaboradores que trabajaron durante el año completo, que no optaron por presentar su declaración y que no tuvieron ingresos superiores a las 400,000 pesos y que tampoco tienen algún otro régimen fiscal por el cual tengan que ellos enterar su declaración anual, es un cálculo anual. El patrón lo que le hace a sus empleados es un cálculo anual, no les hace su declaración anual, son dos cosas totalmente diferentes, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Sale? Entonces sí tiene la obligación el patrón de hacerlo, pero únicamente, como les decía, a los colaboradores que no manifestaron que no querían que se hiciera, a los que tuvieron ingresos menores a 400,000 y trabajaron con el patrón durante los 365 días del año, ¿va? Hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta. Obviamente, pues aquí entra el tema de lo de la entrega de los recibos. Y aquí en esta parte, chicos, también quiero hacer mucho hincapié, porque la entrega de los recibos, por eso les decía que luego por el tema del contrato individual de trabajo nos pueden facilitar ciertas cosas. Si en el mismo contrato individual de trabajo se manifiesta un correo electrónico y el acuerdo que los recibos se van a estar haciendo llegar a ese correo, pues bueno, se da por entendido que los estás entregando, porque ojo, por ley te dice expedir y entregar, ¿sale? Si tú solo los estás expidiendo y no los pones a disposición del trabajador, te pueden llegar a cuestionar. ¿Quién te cuestiona? Pues puede ser tanto el SAT como Secretaría del Trabajo, ¿va? Entonces, pues bueno, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ok, en materia de seguridad social, como ya les decía, obtener un registro patronal, añadir a los subordinados a la seguridad social. No es opcional que si llega una persona y te dice, oye, es que pues yo no quiero que me des de alta porque le debo al Infonavit y me van a empezar a retener. No tienes por qué hacer esos favores, ¿sale? ¿Por qué? Porque si te llega el día de mañana a revisar tanto el IMSS como el Infonavit, te van a cachar y te va a ir mal y te van a decir, pues aunque el trabajador no hubiera querido, tú tienes la obligación porque es un derecho irrenunciable, ¿sabes? Y esto es lo mejor que te puede pasar. De las peores cosas que te puede pasar es que el trabajador se te accidente. Ojo, son dos cosas y se escucha muy feo quizá, pero es real, chicos. Si el trabajador se te accidenta y no muere, pero tiene una incapacidad de por vida que ya lo deja totalmente
sin ninguna posibilidad de poderse valer o sea, de ser autosuficiente, tienes la obligación de mantenerlo de por vida, porque nadie lo va a indemnizar y el IMSS no le va a dar una pensión porque nunca lo tuvo asegurado, pero tú sí vas a tener la responsabilidad de por vida de mantenerlo, ¿sale? Y en el caso de que el trabajador muera, pues bueno, tú te haces acreedor a un chorro de multas y aparte de todo, a que pagues las indemnizaciones correspondientes por la muerte de la persona que estaba trabajando para ti. Entonces, sí sale caro. ¿Qué otro tema importante? Pues bueno, obtener el registro estatal, que muchas veces el tema del registro estatal se les olvida. Yo cada que tengo oportunidad les recuerdo, si ustedes van a dar de alta a una empresa, tiene que saber cuánto es lo que va a pagar también de impuesto estatal, porque en cada estado es diferente. Aquí aprovecho igual para preguntarles, si pueden ustedes como revisar en sus estados, porque ahorita, bueno, me cambió ahorita un poquito a la parte del chat, para que puedan poner cuánto es lo que se paga de impuesto sobre nómina en los diferentes estados donde ustedes están, porque sé que son bastantes, o sea, de diferentes lugares, entonces, para conocer como el contexto, aquí en Jalisco se paga el 3%, pero creo que en otros estados se pagan cantidades diferentes, ¿sale? Idea nos dice, buenas noches, ¿puede poner un ejemplo del salario mínimo antes y después de la obligación de los subsidios? Sí, por supuesto, ya lo tenemos desarrollado en un papel de trabajo y en un momentito más se los voy a compartir. ¿Sale? Ok, de acuerdo, chicos. Entonces, vamos avanzando. Obligación, otorgar las prestaciones mínimas de ley. Las obligaciones del colaborador, presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril si obtuvo ingresos superiores a los 400,000. Presentar su declaración anual en dado caso de haber obtenido donativos, herencias o premios que en su conjunto excedan los 600,000 o haber tenido dos o más patrones durante un mismo ejercicio a declarar o que tenga vamos, que quiera optar por presentar su declaración o que tenga un ingreso adicional al de sueldos. Por ejemplo, si tiene ingresos por reciclo, tiene obligación de presentar su anual. Si aparte de ser trabajador, tiene también ingresos por actividad empresarial, profesional o arrendamiento, adquiere la obligación de presentar anual, aunque sus ingresos por sueldos y salarios no hayan superado los 400,000. Obviamente, en este caso, él debe de manifestar a su patrón que va a presentar su declaración anual porque tiene un ingreso adicional, ¿sale? Para que el patrón no les haga su cálculo anual. Ahora, en el artículo 93 nos menciona algunas cosas por las cuales no se va a pagar el impuesto. Y aquí se los voy a pasar yo como de rápido porque quiero que conozcan un poquito lo que es la previsión social y qué papel juega en el tema de la determinación del impuesto y obviamente la determinación del impuesto afecta directamente la parte del subsidio al empleo aplicar. ¿Sale? Porque entonces aquí es donde podemos nosotros identificar sobre qué cosas hay obligación o no de pagar la parte del impuesto o integrarlos. ¿Sale? Entonces aquí dice, las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas no se va a considerar ingreso. Bueno, de hecho es el artículo 93. No las vamos a leer todas porque de aquí nos vamos a ir a una parte de la ley del seguro social. Pero el artículo 93, cuando ustedes quieran saber algo que no paga impuestos, váyanse al artículo 93 del impuesto sobre la renta, porque allí se manifiestan los ingresos exentos, no solamente para colaboradores, sino para todo tipo de operación. ¿Sabes? Entonces manténganselo muy presente. El artículo 93 nos va a decir que sí paga impuestos y que no paga impuestos, ¿va? Ok, y aquí nos habla de algo que se llama previsión social. Aquí nos dice, prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. La previsión social no tiene otra finalidad más que mejorar la calidad de vida del trabajador. Entonces, por eso aquí te dice actividades recreativas, culturales, deportivas, guarderías, apoyos para transporte, boletos de cine, actividades culturales, seguros de gastos médicos, o sea, todo lo que eleve la calidad de vida del colaborador se va a considerar previsión social. Y esto no grava para efectos del impuesto sobre la renta que generan los trabajadores. Ojo, no estamos hablando del tema del patrón. De hecho, el patrón tiene limitaciones en deducibilidad. Este tipo de prestaciones adicionales te sirven para minimizar un poco el tema de la rotación y ayudan bastante a esa parte, ¿sabes? Ahora, la previsión social te da también ciertas reglas. Hay reglas que te da el artículo 93. ¿Para qué? Para que puedan ser parcialmente deducibles para ISR, porque hay que acordarnos que de acuerdo a una reforma que hubo en el 2014, los ingresos exentos de los trabajadores están topados a su deducibilidad al 47 o 53% del gasto total, dependiendo de lo que gastó un ejercicio anterior la empresa. ¿Sale? Entonces, pues esto termina complicando un poquito el tema de utilizarlos como una posible estrategia porque te limita la deducibilidad, pero aún así
esa parte que sí vas a poder hacer deducible tiene sus reglas, ¿sabes? Y esas reglas para efectos de ISR son, por ejemplo, hablando de vales de despensa, creo que es el ejemplo más claro que podemos tener. Si una persona otorga vales de despensa, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, tiene que ser sí o sí por monederos electrónicos para que pueda hacerlos deducibles, ¿sale? Pero para efectos de la ley del IMSS te dice que también puedes otorgarlos en efectivo. ¿Y porque hay que tomar muy en cuenta ambas? Porque para efectos del IMSS hay algo que se llama salario base de cotización o salario diario integrado, que es por lo que se van a pagar cuotas de seguridad social y para efectos de ISR es por lo que se va a pagar impuesto sobre la renta. Entonces, si el impuesto sobre la renta te dice para que el gasto ¿cómo se llama? Para que el gasto del vale de despensa, perdón, se me fue el nombre, sea deducible, tienes que pagarlo por medios electrónicos. Y el IMSS te dice, puedes pagarlo en efectivo o por medios electrónicos para que no se integre el salario. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Pues tienes que pagarlo sí o sí por medios electrónicos, porque a pesar de que en el IMSS te diga las dos opciones, si tú utilizas la de efectivo, no te va a servir para ISR. Y ningún patrón quiere estar pagando gastos que no son deducibles, que son un gasto recurrente para efectos del colaborador. Entonces, acá cuido la deducibilidad del patrón, cuido que no integre al salario para el trabajador, o sea, que no pague ISR, por ende que le pueda servir para el tema de la parte del impuesto, y también cuido que no integre al salario para las cuotas de seguridad social. Entonces, hay un beneficio 360 grados, entonces hay que cuidar siempre, como les digo, requisitos de uno y de otro. En esta parte, chicos, nos empieza a mencionar otro tipo de ingresos para el colaborador que no pagan impuesto, que nos lo menciona el artículo 94 y en el artículo 7 nos hace referencia a lo que puede ser un esquema de previsión social y quiénes son los que pueden entrar en este esquema. ¿Sale? En el artículo 7 nos dice que pueden ser trabajadores, sí, pueden ser también socios, por si tenían la duda de, oye, ¿a un socio le puedo otorgar seguro de gastos médicos? Sí, sí puedes. ¿Y es deducible para la empresa? Claro que es deducible, siempre y cuando se lo otorgues a todos los socios y sea por medio de un esquema de previsión social. Y miembros de las sociedades cooperativas también. ¿Sale? Si tú le quieres dar seguro de gastos médicos a la mamá del socio, pero la mamá del socio ni es trabajadora, ni es socia, ni es miembro del consejo, ni nada, y lo pagas por parte de la empresa, se considera un gasto no deducible, ¿sabes? Para esto tiene que haber un esquema, para que lo tengamos en cuenta. Ojo, y también aquí aplica la otra parte, que es la generalidad, que para un esquema de previsión social te dice tiene que ser general para todos los empleados, pero aquí la generalidad aplica de acuerdo a los departamentos. Ejemplo, oye, vamos a otorgar vales de gasolina. ¿Para quiénes? Pues para que sean deducibles tiene que ser de manera general. ¿General a qué? General al área administrativa o general a los gerentes de ventas o general a el área de marketing o general a los directores, ¿saben? Entonces, cuando tú haces un organigrama y defines cuáles son los puestos y que esos puestos tengan una generalidad, tú puedes solo darles vales de gasolina a los del área administrativa, pero puedes darle un apoyo para transporte quizá a los del área operativa. ¿Por qué? Porque probablemente en el área operativa la mayoría sean o al área de practicantes, por decir, o al área de becarios o algo por el estilo, porque quizás son personas que tienen menos experiencia y que a lo mejor están todavía estudiando y que no les va a servir de nada que les des un vale de gasolina cuando quizá ellos utilizan transporte público. Entonces, el tema de la previsión social es analizar los puestos, revisar cuáles son las áreas de oportunidad de cada puesto en general y entonces hacerlo de esa manera. Porque, por ejemplo, dices, voy a otorgar becas para los niños, hijos de los papás trabajadores. Y resulta que el 90% de tu plantilla, pues son jóvenes que todavía no tienen hijos, que tienen puros perrijos. Entonces, pues apoya con otra cosa, pero no con eso porque a lo mejor no se va a aprovechar. Pero siempre todo tiene que ser a manera de generalidad, ¿sale? Y bueno, en esta parte les pongo como un resumen y aquí sí me voy a ir un poquito rápido porque quiero empezar con la parte del subsidio al empleo, pero esto era importante porque es parte de lo que genera ISR y parte de lo que genera salario base de cotización y por tanto cuotas de seguridad social, ¿sale? Pero en el artículo 27 de la ley del IMSS, todo lo que habíamos visto previamente era impuesto sobre la renta. Y a partir de este momento es la ley del seguro social, ¿sale? Entonces, la ley del seguro social nos dice que todo va a integrar al salario, todo, a excepción de las siguientes cosas, ¿sale? Los conceptos de instrumentos de trabajo, el ahorro, aquí te hace función al fondo de ahorro, siempre y cuando
te menciona algunos requisitos, aportaciones adicionales para el tema de la vivienda, el tema, por ejemplo, de la alimentación, los vales de despensa, que como les decía, para el tema del IMSS se puede entregar en dinero, pero para ISR solamente se puede entregar en electrónico, ¿sabes? Entonces hay que abarcar siempre ambas partes. Los premios de asistencia y puntualidad. Esta es la previsión social que la mayoría de las personas utiliza, que es premio por asistencia y puntualidad porque no integran al salario, pero están topados. Aquí dice, cada de estos conceptos no debe de rebasar del 10% del salario base de cotización. Entonces, por eso siempre vemos salario diario. Bueno, en la mayoría de las nóminas que implementan este esquema es salario diario o sueldo semanal, quincenal, y luego 10% de vale de despensa y 10% de bono de productividad. Perdón, de premios por asistencia y puntualidad. Estos porque el de productividad sí graba, para que no se queden con la idea. Es asistencia y puntualidad. Entonces, si el trabajador gana 10,000 pesos, entonces va a recibir de percepciones 12,000 pesos, pero solamente se le va a registrar en el Seguro Social con 10,000, porque es lo único que integra, esos 20,000 no, pero esos 2,000 extras no, pero esos 2,000 extras sí pagan impuestos sobre la renta, ¿sabes? Entonces acuérdense, los bonos o los premios sí pagan impuestos sobre la renta. ¿Quién lo paga? Pues obviamente el trabajador, pero no integran al salario, ¿sabes? Entonces nos ahorramos un poquitito de cuotas de seguridad social. Y aquí te da como en general cuáles son, ¿sale? Pero ¿qué es lo importante para que, o sea, porque luego vimos en la parte de impuestos sobre la renta, oye, Cris, pero si me dices que o sea, el tema de aportaciones y todo eso, para ISR se considera exento, pero si me va a hacer pagar cuotas de seguridad social, ¿cómo lo aplicamos? Pues bueno, aquí nos da el jaque del asunto. El 27 nos dice, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, que las prestaciones en especie pudiera entrar la previsión social y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Oye, Cris, vamos a implementar vales de despensa. Ok, el vale de despensa, pues ya vimos que lo integra el salario y tiene ciertos requisitos. Se los vamos a dar a todos los trabajadores. Adelante. Oye, pero ¿sabes qué? También me dan ganas de darles boletos de cine, porque está padre que vayan es un tema cultural, que lleven a sus hijos y demás. Entonces les vamos a otorgar 2 boletos de cine a todos los de las áreas, quizá a lo mejor de operación, el área operativa, todo el departamento operativo, les vamos a entregar boletos de cine. Pero si el departamento operativo no llega a la meta del mes, entonces en ese momento les quitamos los boletos de cine. Tú le estás condicionando esa prestación de boletos de cine al trabajo que está realizando la persona, ¿sale? Entonces, cuando tú haces eso, esos boletos de cine se consideran un ingreso que se tiene que integrar al salario para los trabajadores. Pero si tú los otorgas de manera general, sin condicionarlo al trabajo, ojo, lleguen a la meta, no lleguen a la meta, vengan, no vengan, o sea, que no sea como una retribución a que trabajen como tal, lo está diciendo aquí esta parte. Entonces, si no lo condicionas a eso, sí se va a considerar previsión social y no va a integrar al salario, ¿sabes? Entonces, por eso cuando hacen un esquema de planeación de previsión social, tiene que ir de la mano de un laboralista y de un contador para que a la par hagan este esquema y lo implementen de la manera correcta y te sirva tanto para impuestos sobre la renta, deducibilidad de la empresa, pero también para que no integre el salario, ¿sabes? Entonces, haciendo ese match, todos estamos del otro lado. Ok, aquí Carmen nos dice, buenas noches, contadora. Si el trabajador está bajo el régimen de arrendamiento que se dio de alta este año y en sueldos y salarios, tiene que presentar su declaración anual. Sí, Carmen, él ya está obligado. O esperar hasta que se cumple el año. Si no inició la actividad de arrendamiento el año pasado, entonces no tiene la obligación. Pero para este año ya tendría la obligación, me refiero al anual que se va a presentar en 2025. ¿Sale? Los vales de despensa forman parte del salario o esa parte, Ángel. Todos están en la Ley Federal del Trabajo. Sí, todo esto es la Ley Federal del Trabajo, chicos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí reforzamos un poquito lo del tema de la integración de salario, cómo es que se integran los salarios. Aquí en esta parte también vemos cuando hay prestaciones adicionales a la ley. Aquí en la parte de integración de salarios, nada más hay que dejar clarísimas ciertas fechas. Primera fecha,
Tengo que integrar el salario de los colaboradores al momento de que cumplen un año más de servicio. Ejemplo, te contraté a un trabajador con el salario mínimo en el mes de mayo del 2023. ¿Sale? En mayo del 2023 contraté a un colaborador con el salario mínimo. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Oye, Cristi, aumentó el salario mínimo. ¿Cuándo tengo que hacer la integración de salario a esta persona? En enero del 2024 tuviste que haberle hecho. ¿Por qué? Porque él ganaba el mínimo, aumentó el mínimo, entonces le integras al nuevo mínimo. Pero en el momento que esta persona llegue a mayo del 2024, que es ahorita donde estamos, va a ganar el salario mínimo todavía, el nuevo que está vigente, pero tienes que integrarle el salario, su parte proporcional de prima de vacaciones, que le va a corresponder porque ya cumplió un año y ahora ya va a estar corriendo sobre los 14 días de vacaciones, porque primero es por 12 y luego por 14. ¿Sale? Entonces, esto hay que tenerlo bien claro porque a veces se les olvida hacer las integraciones por año de servicio cumplido, porque acuérdense que aquí como están viendo en esta partecita de la integración de salario, cada que la persona cumple un año, le tocan 2 días de vacaciones más. Entonces, si aquí se está tabulando por 12, en cuanto el trabajador cumpla un año más, ya no va a ser por 12, ya va a ser por 14. Entonces, van a seguir siendo los días de vacaciones, pero como el porcentaje de la prima vacacional es a razón de los días de vacaciones, entonces si se fijan aquí, si vemos el primer ejemplo es, ok, 365 días del año, 15 días de aguinaldo, y luego el 25% de 12 días es 3. Se suman todos estos, se divide entre los 365 y se saca este factor. Y hasta ahí estamos bien. Pero el siguiente año, o sea, en mayo de este año que el trabajador cumple un año, ya él empieza a gozar de 14 días de vacaciones. Entonces, este numerito que dice 12 se convierte en 14. Y 25 por 14 ya no es 3, ya es 3 punto y algo, ¿sale? Entonces, por eso la integración se da al momento de que el trabajador cumple un año. Oye, Cristi, tengo trabajadores que no ganan el mínimo. ¿Cuándo les tengo que integrar el salario? Cada que cumplan un año. ¿Sabes? Si tienen salarios variables, pues bueno, aquí creo que más adelantito ponemos un ejemplo. Aquí, este es el ejemplo de la parte bimestral que se hacen integraciones de salario cuando tenemos personas con salarios variables. Esto lo tenemos, como les digo, a manera de repaso. ¿Sale? ¿Les va a servir? Sí, por supuesto, va a ser parte de lo que se van a llevar ustedes como herramientas y sobre todo que refresquemos, porque normalmente a inicios del año sí nos acordamos de actualizar los salarios mínimos, pero no nos acordamos de las integraciones anuales. ¿Sale? Y esta partecita, chicos, nada más es para que identifiquemos cuándo funge un asimilado y cuándo no. Todo, absolutamente todo lo que hablamos hasta ahorita es de una persona que tenga los 3 puntos. Remuneración, subordinación y horario. Si se reúnen estos 3 puntos, entonces es un empleado y tiene un patrón que es como quien dice su subordinado directo, si no es que hay más departamentos y tiene otros subordinados, ¿sale? Pero aquí se rompe el esquema con el asimilado al salario. El asimilado al salario no va a tener derecho a subsidio al empleo, no va a tener derecho a prestaciones de seguridad social, no va a tener derecho a esquemas de previsión social, únicamente va a tener derecho a que le paguen su dinero menos su retención, que le timban en el recibo y listo. Él se tiene que encargar de presentar su declaración anual. Entonces, déjenme, les vuelvo a compartir la presentación porque ahorita lo que vamos a hacer es analizar un poquito la parte del subsidio al empleo para que podamos saber sobre de qué estamos hablando. ¿Sale? Bueno, esto se los dejo aquí que son las partes grabadas y exentas también para que las tengan a la mano. Se las dejo hasta aquí, creo que de la presentación es todo y ahora me voy a ir al papelito de trabajo. ¿Sabes? Al papelito de trabajo. Esto que están viendo aquí, chicos, es un resumen pequeñito que también les vamos a hacer llegar. Esto es más que un papel de trabajo, es el desarrollo de un caso en el cual analizamos el antes y el después de lo que era el subsidio al empleo y las reglas que tiene cada tema. ¿Sale? Porque, por ejemplo, aquí nosotros sabíamos y conocíamos ya esta tablita. Miren, déjenme se las presento para los que no la conocían, se las pongo y para los que ya la conocían, pues bueno, la recordamos. Ya la conocíamos nosotros y era la tabla del subsidio al empleo que veníamos trabajando durante los últimos años, en los cuales nos decía, si un trabajador gana de 1 centavo a 1,700 y pico, entonces va a recibir 400 de subsidio. Y así progresivamente iba disminuyendo la cantidad de subsidio hasta que una persona que ganara 7,382.34 en un mes de calendario ya no le correspondía nada de subsidio.
Sabemos que el salario mínimo fue aumentando año con año hasta llegar a lo que tenemos ahorita, que es lo que teníamos en el papel de trabajo, que ahorita se los voy a poner, pero la tabla del subsidio al empleo no, esa se quedaba totalmente sin ninguna modificación. Entonces, desde hace ya un par de años, la zona fronteriza se quedó sin subsidio al empleo, pero todo empezó a brincar más cuando a nivel nacional el año pasado el salario mínimo superó esta cantidad. Y entonces ya ninguna sola persona tenía derecho a subsidio al empleo o no de la forma habitual. O sea, había razones por las cuales correspondía subsidio, pero era porque, por ejemplo, no sé, trabajaste unos cuantos días del mes porque los otros días del mes estuviste incapacitado, entonces te pagaron alguna cantidad y por esa cantidad te otorgaban a ti una parte, o algunas situaciones muy peculiares, pero no necesariamente eran por un trabajo normal, sino que tendría que haber una eventualidad para que tú en el mes hayas recibido menos de esta cantidad, descuentos, lo que sea, y entonces te tocaba una parte de subsidio al empleo, pero lo más que te podía llegar a tocar, pues era esta cantidad. Entonces, ¿qué hicieron nuestros legisladores? Nos pusieron esto que está aquí. ¿Sabes? Que es nuestro pequeño decreto, que en realidad sí está pequeño. Si ustedes se ponen a analizarlo, todo esto, desde donde dice considerando, todo esto que estoy pasándoles yo hasta esta parte de aquí, son solamente como antecedentes. Todo esto hasta acá son antecedentes. Aquí es donde empiezan a decirnos, pues, de qué se trata el asunto. ¿Sale? Entonces, de aquí para acá, que es nada más esto, nos explican todo lo del decreto. ¿Qué falta? Que el SAT publique las reglas de carácter general, diciéndonos prácticamente lo mismo que el decreto o explicándonos de qué manera vamos a llevar a cabo como todo este proceso, ¿sabes? Entonces aquí de entrada nos dice que el subsidio al empleo va a ser del 11.82% del valor de la UMA mensual y se le va a otorgar a los trabajadores cuyo salario mensual no exceda de 9,081 pesos. ¿Sabes? Y aquí nos dice con un depósito, con el propósito, perdón, de disminuir el impuesto sobre la renta a su cargo. Hay muchos puntos a considerar aquí en la parte del subsidio. Y este tema nos lo podemos ver. Déjenme, ahora me voy a estar regresando entre esta parte y el papelito de trabajo porque quiero que lo veamos explicado, pero también con la parte del fundamento. De entrada, ¿qué habíamos visto? Que la tabla anterior llegaba a 7,383,34, ¿sale? Los que ganaban más de esta cantidad, pues bueno, ya no les tocaba subsidio. Entonces, ¿qué sucedía? Que bueno, si se fijan, ese es el salario mínimo general vigente actual y el fronterizo es de 374. ¿Al fronterizo le va a tocar subsidio? Pues no, porque el límite es de 9,081 pesos. Por aquí debo de tener la cantidad. No la anoté, pero bueno, es de 9,081 pesos. Entonces, si el fronterizo mínimo es de 11,000, no le va a tocar subsidio al empleo. Pero acá en la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, perdón, en el resto del país, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, vamos a poder tener una parte de subsidio, porque aquí, si se fijan, el salario mínimo es de 7,467. Ya no le aplicaba tampoco que era el de la tabla anterior, pero sí va a alcanzar a aplicarle el de los 9,081. Dato relevante e importante y que no se nos olvide, una persona que gana el salario mínimo, no va a generar impuestos sobre la renta. Hay mitos que dicen, oye, es que no genera impuesto, pero sí tiene la obligación de enterarlo y luego el patrón tiene que pagarlo, o qué pasa con la anual, o cómo se considera eso. Entonces aquí nada más vamos aclarando. Si una persona gana exactamente 7,467,90 o 11,246,70 en zona fronteriza, gana el salario mínimo. Y si gana el salario mínimo, no genera retenciones de impuestos sobre la renta porque no le dan impuesto. Y como no le calculan un impuesto, entonces no le va a corresponder nada de subsidio al empleo. Porque el subsidio al empleo que tenemos actualmente en el decreto es un subsidio que lo que hace es que acredite el impuesto. Si no hay impuesto, no hay nada contra qué acreditarlo. ¿Sabes? Entonces es como las pérdidas. Si yo tengo pérdidas de ejercicios anteriores y tengo una utilidad en el ejercicio, puedo amortizar esas pérdidas hasta la cantidad que haya resultado de utilidad. Pero si yo tengo una utilidad, perdón, si yo tengo una pérdida este año y una pérdida el siguiente año y no hay una base contra qué acreditarlo, no puedo utilizar mis pérdidas. ¿Sabes? Lo mismo pasa con esto. Y hay unas reglas muy peculiares que te dicen cómo se va a manejar de manera mensual. Por eso quiero que analicemos también la parte del decreto. ¿Sabes? Entonces, hasta aquí, quedamos claro que no hay retención si ganas el mínimo, pero si ganas poquito más del mínimo, entonces es donde empezamos a tener aquí ya temas
¿cómo se llama? De retenciones, ¿sale? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se manejaría la parte de la distribución de los impuestos. Miren, este es el salario mínimo. Aquí le voy a poner nada más para que lo tengamos como punto de referencia. Salario mínimo. Esta persona de aquí ganaba 7,477.90, apenas unos centavos arriba del mínimo, ¿sale? Pero por estos centavos arriba del mínimo ya le tocaba un impuesto sobre la renta de 496.49. Por lo tanto, su neto a pagar era de 6,981.41. Y en la zona fronteriza lo mismo. El mínimo es de 11,246, pero esta persona ganaba 11,256. Con un centavo arriba del mínimo ya generas retenciones. Entonces, por estos 11,000, su impuesto era de 914 y su salario a pagar era de 10,342. Este escenario era hasta el 30 de abril, ¿sabes? Hasta aquí está relativamente claro. ¿Por qué? Porque simplemente estos 7,477 ya superaban los 7,383 y ya no le tocaba nada de subsidio, ¿sabes? Esto, ¿estamos claros hasta aquí? Déjenme revisar si hay alguna duda en YouTube. Buenas noches, contadora. Un trabajador se puede tener dado de alta con el IMSS y aparte como asimilado al salario, es decir, pagar una parte por nómina y la diferencia como asimilados. Imelda, si es el mismo patrón el que hace esa subdivisión, no, porque te lo van a tipificar como un sueldo, ¿sabes? Solamente se podría, si él estuviera recibiendo ingresos por otro lado que no tuvieran nada que ver con el patrón, ¿sale? Ok. Tenemos otro comentario. Respecto al salario mínimo, haciendo el cálculo, sí corresponde la retención. Entiendo que no se debe de retener al trabajador, pero sí lo debe de enterar el patrón, ¿no es así? Respecto al salario mínimo, haciendo el cálculo, sí corresponde retención. No, Elsa. Esto es uno de los mitos que teníamos. No le corresponde retención, pero tampoco lo tiene que enterar el patrón. ¿Sale? El patrón no absorbe ese gasto o esa retención de impuestos, simplemente tu recibo se va a ver con el salario mínimo en percepciones, deducciones cero y tu salario va a llegar íntegro, ¿sale? Solamente por el hecho de haber ganado el mínimo. Qué bueno que preguntan porque luego de repente les digo, surge mucho esta duda que dicen, ok, si gana el mínimo, no genera retención, pero el patrón lo tiene que pagar. Y no, nadie lo paga, ¿sabes? Simplemente no se le da el nombre de ingreso exento, pero sí se dice que no va a haber una retención de impuestos y nadie la tiene que pagar, ni tú, ni tu patrón, ni nadie, ¿sale? Ok, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Si llega alguna otra duda, ahorita la revisamos, ¿va? Entonces, pues bueno, esto, chicos, queda totalmente obsoleta, esta tablita o este cuadrito de aquí, porque ahora ya vamos a lo nuevo. ¿Y cómo funciona lo nuevo? Es como tenemos aquí abajito. A partir del 1 de mayo, ¿qué pasa? Mismo caso, 7,467.90 es el salario mínimo. ¿Sabes? Esta persona tiene un salario mensual de 7,477, por ende ya causa retención porque ya no gana el mínimo. Por esto de aquí, sí no causaría nada porque es solo el mínimo, pero aquí si se fijan es un peso más arriba. Por este peso causa una retención de 496 pesos. A esta persona que su ingreso mensual fue de 7,477, sí le corresponde subsidio al empleo. ¿Cuánto le corresponde? Le corresponden 390 pesos. Cristi, ¿de dónde sacaste 390 pesos? De esto que tenemos acá. El decreto nos dice, se le va a otorgar el 11,82% correspondiente al subsidio al empleo de acuerdo al valor de la UMA vigente. La UMA se actualiza en febrero. La UMA de febrero es de 108,57 y es la que va a estar vigente todo 2024 y en febrero del 2025 se va a aumentar. ¿Sabes? Entonces, la ley te dice que va a ser el 11,82 de la UMA elevada al mes. ¿Cómo se eleva al mes? Se multiplica por 30,4. Entonces, 11,82% de 3,300.53, que es la UMA elevada al mes, nos va a dar 390 en redondeo. ¿Sabes? Aquí lo redondea automáticamente. Oye, y si el año que viene, en febrero del 2024, la UMA aumenta y nos publican la nueva UMA y ahora es de 110,57, entonces el subsidio también se va a actualizar.
Por eso, esta tablita que teníamos anteriormente, déjenme se las comparto, la tablita que teníamos anteriormente, que es esta de aquí, queda totalmente obsoleta y sin efectos a partir del 1 de mayo, y aparte no se movía. Era lo mismo, sí había una progresión en salarios, pero ya estaba obsoleta porque ya nadie ganaba menos de 7,382 o por lo menos no con tanta frecuencia como antes, ¿sabes? Y esta no se aumentaba la cantidad de subsidios, se quedó obsoleta. Entonces ahora lo que hizo la autoridad fue, ok, entiendo que ya no funciona, entonces vamos haciéndolo mejor con un factor de actualización y en base a un porcentaje. Entonces, así es como vamos a estar calculándolo año con año. ¿Sabes? Esto lo voy a borrar para no confundirlos, pero que sepan que esto es como se calcula. Y el mismo decreto nos lo dice, ahorita vamos a terminar de analizarlo. ¿Va? Ahora, aquí cómo aplica. Esta persona que ganó, como les digo, 7,400, anteriormente le tenían que hacer este descuento y ganaba 6,981. Ahorita con este subsidio al empleo que le corresponde acreditado, tiene que agarrar de los 496, se le restan 390 pesos, que es lo que le corresponde de subsidio, ya les dije de dónde lo sacamos, y entonces ahora ya solo va a pagar un impuesto de 106 pesos, por ende su depósito va a ser de 7,371 en lugar de 6,981. Si hay un beneficio, claro, ¿es pequeño? Sí, pero bueno, algo es algo. ¿Sabes? Y si se fijan, el de la zona fronteriza queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque desde aquí ya no le corresponde subsidio al empleo, entonces él queda exactamente igual. Ahora, el otro ejemplo que habíamos puesto aquí, pero bueno, para irme a este, déjenme terminar de explicarles lo de aquí nos dice, ¿le puedo pagar por asimilados al salario de una persona que solo me ayuda 3 días a la semana? Depende, Patricia. Tendrías que revisar con un laboralista si en realidad esa persona no es tu trabajador, si solamente es como eventual, y reúne las características de que no tenga una de las tres. Recuerda, subordinación, remuneración u horario. Si tiene las tres, aunque solo vaya 3 días a la semana, es un trabajador eventual y tiene ciertas condiciones aparte y no podrías pagarle por asimilados. Entonces hay que ver cómo se encasilla. Pero sí, sí puede haber manera, nada más hay que acomodarlo correctamente. Ok. Siguientes, dar de alta con el mínimo. Siguientes, me imagino, Carlos, que hiciste una pregunta más arriba, porque no entiendo. Siguientes, dar altas con el mínimo. No entiendo sugieres. ¿Sugieres dar altas con el mínimo? Híjole, Carlos, yo creo que sugerimos, esto es mucha responsabilidad la pregunta que me estás haciendo, pero bueno, el deber ser es con su sueldo completo. ¿Sale? Obviamente, pues ese sería el mejor escenario que tendríamos pues prácticamente todos, ¿va? Pero en dado caso de que no necesariamente sea así, pues bueno, hay que platicar con los clientes porque sabemos que las cuotas de seguridad son caras y justamente lo que les expliqué en la clase de hoy puede ayudar a disminuir esas cuotas y meter algunas otras cosas que le ayuden en el proceso, ¿sale? ¿Qué pasa si se paga de manera mensual, pero en días se toma como 30,4, que es el promedio? También se retiene ISR. Si gana el mínimo elevado al mes, Rocío, que sí puede ser por 30,4, entonces no le correspondería subsidio, pero es que aquí se deriva de lo que lo tengas tú registrado con el salario diario, no con lo que perciba en el mes, ¿sabes? El salario diario es lo que deriva la retención. ¿Cómo sería si la nómina es quincenal? Partirlo. Literal, los 390 entre dos retenciones, mitad para la primera, mitad para la segunda, porque incluso el mismo decreto te contempla hasta periodos de pago mensuales o bimestrales. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea que entiendo que a todos se les da un subsidio superando el mínimo topado a 390. Todos los que ganen abajo, perdóname, José, de 9,081 pesos. ¿Sale? Buenas noches. ¿Podría dar un ejemplo con nómina pagada de manera quincenal, tomando en cuenta que algunas son de 16 días? Sí, ahorita justamente lo vamos a ver en la siguiente parte del decreto. ¿Sale? Ok. Entonces entiendo que se les va a retener ISR al empleado, siempre y cuando el subsidio no les alcance a cubrir el ISR completo. Miren, les voy a compartir la otra parte del decreto y creo que allí se van a resolver muchas de las preguntitas que me están poniendo ahorita en el chat. Denme un segundo. La verdad es que está padre tener aquí porque incluso hasta con el mismo decreto podemos como
revisar ciertos puntos. ¿Se acuerdan que nos quedamos en esta partecita, no? En donde decía que se conviene modificar el porcentaje a los que no excedan de 9,081. Y pues aquí nos dice que si los trabajadores tienen más de 9,081 pesos, ya no les corresponde subsidio al empleo. Y aquí nos da algunas aclaraciones. Para el ejercicio fiscal 2024, el porcentaje va a ser del 11,82 en un monto mensual de 390, esto ya lo vimos. Como el salario mínimo se va a estar aumentando en un 20%, pues bueno, siempre va a aumentar también el factor del subsidio al empleo. Entonces, este monto va a ser de 390 pesos, que es 1,79 veces el importe del último monto del subsidio. Aquí es como generalidades. Y luego, con el objeto de simplificar el esquema del subsidio por disminuir los costos administrativos y su aplicación, se considera conveniente establecer un subsidio para el empleo que puede aplicarse hasta por el monto del impuesto sobre la renta a cargo. Este punto es importante, sin que se entregue cantidad alguna por dicho concepto. ¿Se acuerdan que en el subsidio anterior era ingresos y luego ISR antes del subsidio al empleo? Y si el ISR era, les voy a poner un ejemplo, de 100 pesos y subsidio era de 120 pesos, entonces era cero de ISR, pero esos 20 pesos que eran de subsidio al empleo se pasaban como si fuera una percepción del trabajador. Y entonces, si tú le ibas a pagar 1,000 pesos, ahora le tienes que pagar 1,020 pesos porque ese subsidio se le entregaba en dinero al trabajador. Aquí ya no. Aquí nos dice que solamente va a servir, como les decía, de acreditamiento sin que se entregue cantidad alguna por el concepto. Que en cambio en la tabla del subsidio al empleo, por cuota planeada como una solución para mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y luego nos dice también que el subsidio al empleo calculado va a ser en un porcentaje mensual y va a garantizar que esté aumentando cada año. Y pues bueno, reducirá la complejidad y los costos asociados con su aplicación. ¿Por qué? Porque ya no se le entrega al trabajador, solo se acredita. Oye, ¿y qué pasa si no tengo cantidad contra qué acreditarla? Pues simplemente va a quedar allí y no te lo vas a poder llevar el siguiente mes. Esto también es importante, no es acumulable y aquí no lo dice. Ok, se otorgará un subsidio al empleo mensual para los trabajadores a que hace referencia esto, cuyos ingresos mensuales sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondientes al mes de calendario de que se trate. Ojo, ¿se acuerdan que les hablé yo de un chorro de cosas que tenían que ver con la previsión social? Nada de lo de la previsión social va a jugar para esos 9,081. Únicamente va a ser los ingresos, perdón, por los que estés obligado a pagar el impuesto. ¿Sabes qué vales de despensa? Que ayudas para transporte, seguros de gastos médicos, o sea, por eso era importante que conocieran cuáles son las percepciones exentas y las que no tienen juego para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, porque eso no nos va a jugar para el subsidio al empleo y aquí claramente nos lo dice la ley, ¿sale? Tiene que ser solamente cuyos ingresos mensuales sirvan para la base del cálculo del impuesto sobre la renta. Si estos exceden de 9,081 pesos, no les toca. ¿Sale? Si llega a 9,081 pesos, sí les toca. ¿Sale? Y luego aquí nos dice, excepto los percibidos por multiplicar el valor mensual de la UMA actualizada. Ah, no, perdón. Excepto los percibidos por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA, que es del 11,82, se aplicará el subsidio correspondiente en el mes de calendario de que se trate y que resulte a cargo en los términos del 96. ¿Qué quiere decir? Oye, este trabajador ganó 9,081 pesos de percepciones de salario, pero lo corrí. Entonces le tocaron 3 meses de salario y como tenía un año trabajando conmigo, casi los 3 meses que le di de salario causaron un impuesto sobre la renta porque no tenía tanta parte exenta, porque no tenía tantos años. Entonces, pues bueno, eso sirve de base para calcular el impuesto. Por ende, supera los 9,081 porque le pagué 3 meses de salario. ¿Le toca o no le toca subsidio? Sí le toca. ¿Por qué? Porque los 9,081 son una cosa que corresponde a salarios y demás, y las indemnizaciones y cuotas de retiro no se van a sumar a esos 9,081. Espero que sea clara con esta información, porque sí es importante que lo sepamos. Y sobre todo me preocupa mucho, chicos, porque los sistemas de nómina apenas se están adaptando. Entonces, si nosotros no sabemos identificar si el sistema de nómina lo está haciendo correctamente, vamos a tener errores. Por eso es importante que aquí lo podamos entender. ¿Sale? Entonces, solamente los ingresos que calculen impuesto, que no se trate de indemnizaciones. ¿Sale? Y aquí nos da algunas respuestas de lo que ya habíamos visto anteriormente.
En los casos de que el impuesto al cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido conforme a este cálculo, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo posteriormente, ni se entregará por algún concepto de subsidio establecido en el artículo. O sea, no va a haber una acumulación. Si en el mes no lo usaste, San lo perdiste. ¿Sale? Y luego, quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio al empleo correspondiente, se dividirá la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la unidad de medida de actualización por 11.82 entre 30.4. El resultado obtenido se multiplicará por el número de días que corresponde al periodo. Y aquí contesto, bueno, me voy a ir nada más a terminar de poner esta parte de aquí. Por conceptos de salario que sean menores un mes, y si son por conceptos de salarios mayores a 2 meses o más, se multiplicará. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, chicos, es como en general, digo, aquí ya nada más te da algunos casos especiales de cómo se va a calcular a nivel anual, que va a ser por 365 días, que sí aplica para el impuesto a cargo, que lo acreditas de acuerdo a lo que estuviste haciendo en la nómina. O sea, ya estos son como generalidades, pero justamente esto que acabamos de leer ahorita, déjenme lo pongo en el Excel para que lo veamos ya reflejado en números, porque esto contesta la duda de los que decían, oye, ejemplo quincenal, ejemplo de 16 días y ejemplo de semanal. El subsidio al empleo que corresponde es este. Y aquí está la matemática. ¿Sale? Entonces esto corresponde por mes. Y si se fijan, aquí está multiplicado por 30.4 y luego esto está por la aplicación del porcentaje. Ahora, ¿qué pasa en una nómina de 16 días, en una nómina de 7 días o en una nómina de 15 días? Pues esto es bien sencillo. Acá voy a hacer esto, lo voy a dividir entre 30.4 y toca 12.83. Entonces, tan sencillo como que esto lo multiplico por esto y esto es lo que le corresponde de subsidio. Esto lo multiplico por esto y esto le corresponde. Esto lo multiplico por esto y esto le corresponde. Entonces, la matemática es muy sencillo. La contabilidad es sencilla en tema de números cuando sabemos y entendemos el fundamento de. Tan sencillo como esto que acabamos de multiplicar, ¿sale? 12.83 pesos es lo que le va a corresponder diario de subsidio y lo vamos a multiplicar por el número de días trabajados, para que al final de cuentas, una vez llegado al mes, ya nos llegue a los 390 pesos, ¿sale? Y aquí pues se resuelven las últimas dudas que tenían. Y pues bueno, de mi parte es todo. Yo sé que hay algunas preguntitas que a lo mejor hay pendiente de contestar. Las vamos a estar contestando aquí en el chat o posteriormente también en nuestras redes sociales las estamos subiendo tanto en posts como en historias o en Reels o TikToks, ¿sale? Entonces, síganos en todas nuestras redes sociales. Me dio muchísimo gusto saludarlos, que tengan una muy bonita noche y muchísimas gracias por todo. Gracias, que pasen bonita noche.